Fíjense, por ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos donde nuestra idea va a ser tratar de dar la forma binómica de todos los números complejos siguientes, ¿no? Vamos a empezar con el primer caso, donde vamos a tener, supónganse, en este caso sería z conjugado por z más 1, que todo esto es igual a 11 más 3i. Entonces vamos a hacer la cuenta, ¿no? Una de las primeras cosas, por ejemplo, que se puede hacer, acá podemos intentar de improvisar un poco, pero una de las primeras opciones es hacer distributiva, ¿no? Y ver cuánto nos queda. Vamos a dejar una columna bien breve acá al lado como para hacer cuentas auxiliares. Si quieren, recomiendo que lo hagan porque de alguna forma también pueden tener un poco más de visibilidad en algunos temas, ¿okay? Entonces fíjense, en distributiva tenemos z conjugado por z más 1 por z conjugado, que es z conjugado, que esto nos queda como 11 más 3i, ¿sí? Vamos a ver un par de propiedades en este sentido. Fíjense que todo número complejo, ¿cómo se define en general? Tenemos una parte real, vamos a llamarle a, más una parte compleja, que es bi. Cuando multiplicamos el número complejo, esto es lo mismo pero con un menos, signo cambiado en la parte imaginaria. Cuando multiplicamos un número con su número complejo, fíjense cómo queda la cuenta, ¿no? A más bi multiplico ahora por a menos bi. Cuando hacemos la distributiva, la doble distributiva de esto, vamos a ver que esto nos va a quedar como a al cuadrado menos bi al cuadrado, ¿sí? Justamente porque nosotros tenemos lo que se llama una diferencia de cuadrados, ¿ok? Esto nos queda como a al cuadrado menos b al cuadrado por i al cuadrado. Como i es menos 1 y al cuadrado es menos 1, esto queda como a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros? Si nosotros recordamos módulo de un número complejo, nos queda como la suma de los cuadrados de sus partes reales e imaginarias, que es lo que estamos viendo nosotros acá, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a tener que, conclusión, z por z conjugado nos queda como el módulo de este número al cuadrado, ¿sí? Esa sería la moraleja, ¿está bien? Entonces, en este caso vamos a tener, fíjense, ¿sí? Módulo de z al cuadrado, luego tenemos z conjugado y acá tenemos 11 más 3i. Una opción posible para resolver este tipo de cuentas es directamente expresar los números en términos de sus componentes, como hemos puesto acá nosotros, z como a más bi, z conjugado como a menos bi y módulo de z al cuadrado directamente como la suma. Entonces ya pasamos a tener dos incógnitas, a y b, pero también tenemos dos ecuaciones para resolverlas. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones? Dentro de la misma igualdad tenemos la parte real y la parte compleja, la parte imaginaria, digamos, ¿no? O sea que esto nos va a quedar a al cuadrado más b al cuadrado, que es la parte de módulo de z, más a menos bi, que esto es igual a 11 más 3i. Vamos a agrupar, supongamos en rojo, la parte real y vamos a agrupar en verde la parte imaginaria, ¿no? Para ir despejando. Entonces, por ejemplo, en la parte imaginaria vamos a tener menos b, que queda como 3, con lo cual b es menos 3. Ya lo tenemos despejado desde ahí. ¿Sí? Fíjense que la parte imaginaria ya queda. Para la parte real, ¿sí? Vamos a tener a al cuadrado más b al cuadrado más a, que todo esto es 11. Como b ya sabemos que es menos 3, nos queda a al cuadrado más menos 3 al cuadrado más a, que es 11. Esto queda como 9. Paso el 11 restando para este lado, o sea que esto queda a al cuadrado más a, más 9 menos 11, que es menos 2, igual a 0. Y acá simplemente hay que buscar las raíces de este número. Fíjense que si hacemos la resolvente, vamos a tener dos raíces. En primer lugar, a menos 1 más 3, que es 2, dividido 2, que es 1. Y luego la segunda,
menos 1 más 3, menos 1 menos 3 que es menos 4, dividido 2 que es menos 2. Dicho esto, hay dos respuestas entonces, z1 que va a ser 1 menos 3i y z2 que va a ser menos 2 menos 3i. Ambas respuestas sí son parte, digamos, de lo mismo, ¿ok? De las dos partes reales tenemos las dos respuestas que corresponden. Y ya con eso sería el cierre de esta parte. Fíjense si ahora vamos a este caso, ¿no? Donde vamos a tener la parte real por z conjugado, que nos va a quedar como 4 más 3i. Vamos a hacer algunas cuentas auxiliares acá, como para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Fíjense, todo número complejo z nos va a quedar como a más bi. Z conjugado es igual a a menos bi. ¿Sí? Esto por definición, digamos, para un número y su conjugado nos queda de esta manera. De acá, para un número complejo, la primera parte es la parte real y la segunda parte es la parte imaginaria. Entonces, en esta ecuación que mezclamos ambos conceptos, es más útil resolverlo diferenciando las partes reales e imaginarias de los números y después ensamblando todo junto. Es una opción bastante potable, puede llegar a funcionar. Entonces reemplacemos, ¿no? La parte real que la llamamos como a y luego la parte imaginaria que va a ser como a menos b por i, que esto vamos a tener como 4 más 6i. Y la vamos a resolver como si fueran dos ecuaciones por separado, ¿sí? La parte imaginaria y la parte real. Entonces en este caso, ¿sí? Vamos a hacer la distributiva primero. Fíjense, hacemos la distributiva. A por a que nos queda como a cuadrado. Luego tenemos a por bi que nos queda como a por b por i. Y acá vamos a tener como 4 más 6i. Una vez que llegamos a este punto, la idea es igualar la parte real con la parte real. Y por otro lado, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Pensarlo como un sistema de ecuaciones. Es decir, nosotros en el fondo tenemos que despejar dos variables, que son la componente real y la imaginaria, y vamos a trabajar las dos por separado, en dos ecuaciones distintas, ¿no? Entonces vamos a tener, para la parte real, decimos a al cuadrado es igual a 4. Así que de acá aplicamos raíz cuadrada, entonces vamos a tener dos valores. A sub 1 que es 2 y a sub 2 que es menos 2. Esos son los dos valores posibles por ahora. Vamos a ir a la parte imaginaria. A ver cuánto tenemos. Menos a por b, que nos queda como 6. Si a1 vale 2, vamos a tener menos 2 por b, que es 6. B va a ser 6 dividido menos 2, con lo cual va a ser menos 3. O sea que z1 vamos a tener 2 menos 3i. Es un número posible. Si a2 vale, en este caso, menos 2, vamos a tener menos, ¿sí? Menos 2 por b, que esto es igual a 6, menos por menos es más. B queda como 6 dividido 2, que queda como 3. Con lo cual z2 queda como menos 2 más 3i. Entonces esos son los dos valores posibles que puede llegar a tener este problema en cuestión, ¿sí? Entonces una respuesta z menos 3i y la otra z más 3i. En este caso vamos a aplicar más o menos la misma lógica que en el caso anterior, de tener la parte real y la parte imaginaria por separados y resolverlos así como si fueran dos ecuaciones por separado. ¿Ok? Entonces vamos a tener z, que va a ser la parte del número complejo normal. ¿Ok? A todo esto z conjugado, que es a menos bi, y obviamente acá la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Y lo pensamos como un sistema de ecuaciones normal, común y corriente. ¿Okay? Vamos a ver, en este caso tenemos, para la parte imaginaria tenemos b, todo esto por a más bi,
más i por la parte real que es a por z conjugado, que en este caso nos queda como a menos b por i, que esto nos queda 2 veces la parte real por la parte imaginaria. Vamos a hacer la distributiva, ¿no? Multiplicamos, ¿no? Distributiva, y lo mismo de este lado, ¿no? Esto nos queda como a por b más b cuadrado por i más i por a, que queda como i por a al cuadrado, menos i cuadrado por a por b, que todo esto es igual a 2 por a por b, ¿sí? Y al cuadrado queda como menos 1, así que esto se va a poder transformar en más. Y vamos a tener a por b más b cuadrado por i más i por a cuadrado más a por b, que esto es igual a 2a por b. Y nuestra operatoria va a ser muy similar a la anterior, ¿no? Fíjense una cosa. Tenemos que agrupar la parte real, la vamos a marcar acá en rojo, con la parte real y luego la parte imaginaria con la imaginaria. Para tener en cuenta algo, este es un único caso donde si nosotros restamos a ambos lados 2ab, supóngase que lo hacemos con la idea de que la parte real aparezca solamente en el término derecho, por ejemplo. Nos vamos a encontrar, ya les digo, este es un caso particular donde al hacer la suma la parte se cancela en ambos lados la parte real. O sea, acá dio de casualidad sí, porque esa es la cuestión, ¿ok? Y ahora, en este caso, cuando nosotros vamos más a ver qué es lo que ocurre, fíjense, tenemos la parte imaginaria a al cuadrado más b al cuadrado por i, que esto queda 0, 0i, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Que a al cuadrado más b al cuadrado nos queda 0. Y nosotros recordamos que el módulo de z al cuadrado es efectivamente a al cuadrado más b al cuadrado. Por lo tanto, estamos diciendo que módulo de z al cuadrado es 0. El único punto cuyo módulo es el 0 es efectivamente si el z es 0 más 0i. Ese es el único punto que puede ser la solución de este sistema que vemos acá.